Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción. Hola y bienvenidos a nuestra sesión 173 de Locasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Carla Martínez Danti. Carla es Country Manager en Habiteo, España y Portugal, que ofrecen soluciones digitales para optimizar la actividad comercial de nuevos proyectos inmobiliarios. Carla, muchas gracias por estar en mi podcast. ¿Por qué no te presentes a nuestra audiencia? Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y por darme este espacio para poder hablar un poquito. Bueno, como has dicho, pues soy Carla Martínez, soy Country Manager de Habiteo España y Portugal. Habiteo es una empresa que nace en Francia en 2014, aterriza en España en 2018 y desde ese momento, pues bueno, intentamos ayudar a los profesionales inmobiliarios, específicamente a todo aquel que está enfocado en obra nueva, a poder impulsar muchísimo mejor sus proyectos inmobiliarios. Nuestra idea es poder participar de lleno en lo que es la digitalización de los procesos de venta de inmuebles, ¿no? Y por tanto, intentamos pues proporcionar herramientas y soluciones digitales que no solo estén enfocadas al cliente a generar ese efecto wow, sino que también pues, puedan ayudar mucho a los equipos comerciales a poder tener pues, discursos más organizados y pasar un poquito de la venta esta que solemos conocer física y de papel a una venta pues, un poquito más digital, más inmersiva, más interactiva y sobre todo pues eso, poder mejorar la experiencia del cliente, que es el que nos está enseñando cuál es la dirección y el camino de la digitalización. Entiendo, perfecto. ¿Me permites preguntarte, profundizar un poco también el problema que pues ya llevas ahí como 4 o 6 años, entre 4 y 6 años? Siete. Entonces, como hace 7 años atrás, especialmente siempre me interesa el problema del cliente que ustedes estaban enfrentando como problema de los clientes, diciendo, listo, eso ya es, no sé, ni siquiera es 2005, es el proceso es de como 1960, lo que sea. Ujú. Am, Sí, ¿cómo está ahí, como el proceso cuando, pues, o de pronto todavía hoy en día? a ver, realmente nosotros yo creo que tenemos que marcar o contextualizar un antes y un después desde la pandemia. O sea, la pandemia en España marca un antes y un después. Evidentemente lo marca en todo el mundo, ¿eh? Pero hablo ahora de España para que veas el recorrido del problema que nosotros tenemos como con nuestros clientes y nuestros clientes con sus clientes. Al final nosotros somos una empresa B2B, B2C y por lo tanto, evidentemente el usuario final, esa parte B2C nos interesa mucho, pero nuestro cliente principal es el B2B, ¿no? Son los promotores y los profesionales. Entonces, ¿qué sucede hasta 2020? El sector inmobiliario, al menos en España, estaba muy atrás en cuanto a digitalización. Entonces, en 2020 lo que sucede es que al vernos todos en casa, hay una prisa inmediata de apostar por herramientas digitales para vender. Porque, claro, evidentemente, si nosotros entendemos ir a comprar una vivienda como el hecho de irte a un punto físico, que te enseñen un plano y que te den un folleto comercial y eso lo dejas de hacer, necesitas buscar soluciones muy rápidas como un tour virtual. ¿Qué pasa desde 2020 hasta hoy? Estamos hablando de 5 años. Entre el 2020 y el 2022 hay una aceleración brutal de lo que es emergencia de PropTechs, ¿no? Pasamos de tener unas 50, 60 PropTechs en España, hoy en día estamos ya con más de 870. O sea, el nacimiento de empresas PropTech para ofrecer servicios para impulsar la digitalización explota. La inversión en PropTech, en digitalización y en tecnología se acelera. En los primeros años, muchísimo. Es verdad que en estos últimos quizás 2 años se ha equilibrado un poco, ha bajado un poco y el frenesí pues ha pausado. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos hoy?
Después de ese boom que hubo con la pandemia y que luego la vida va volviendo un poquito a la normalidad, ahora nos encontramos que no todos los promotores utilizan el mismo lenguaje cuando hablan de digitalización. Y yo creo que esto es un problema muy importante, porque todos hablamos de digitalización, tenemos muchas herramientas a la mano. Hace 2 años hablábamos muchísimo del metaverso, hoy ya no lo escuchamos tanto. Ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos mucho de blockchain, de tokenización. Hay tantas tecnologías emergentes que cada promotor o cada comercializadora o cada agencia inmobiliaria utiliza una u otra de una manera no unificada entre el sector. Y yo creo que eso es un problema muy importante, porque cuando te quieres acercar a esos clientes, no sabes bien qué tecla vas a tocar. A mí me ha pasado hablar con alguno de ellos y que me digan que son digitales porque utilizan una página web, ¿vale? O que son digitales porque publican unas infografías en LinkedIn. Entonces, es muy importante poner en contexto qué es la digitalización y cómo realmente podemos potenciarla. Y para ello necesitaríamos tener un lenguaje unificado con todos los actores. Y es un sector tan diverso donde participa tanta gente y con un proceso tan largo donde participa también tanta gente que muchas veces es muy complicado llegar a entender cómo los puedes ayudar. Pero para que te hagas una idea, y si hablamos de datos, España en 2023 puntuó con un 4,6 sobre 10 en madurez digital. Ujú. 4,6 en 2023, quiero decir, fue post-boom de la pandemia. La proyección que hay es que lleguemos a un 6,3 en 2026. Por lo tanto, fíjate el camino que nos queda por recorrer para poder digitalizar todo el sector desde todos los procesos, con todos los actores y desde todas las áreas. Yo creo que para nosotros ese es el principal problema, poder identificar realmente esas necesidades de digitalización en un proceso que va desde la experiencia de compra del cliente hasta la propia transacción inmobiliaria. Y si no usamos todos un lenguaje unificado respecto a la digitalización, nos va a costar mucho más poder decir, ostras, estamos fallando en la administración, en la burocracia, en el marketing, en la venta, en qué parte del proceso estamos fallando. Para una persona como yo, que imagínatelo, yo no sé nada de habiteo. Ujú, Entonces, ujú, ¿cuáles partes de la agregación del valor están cubriendo justamente ujú. y quiénes están involucrados por allí? Pues mira, nosotros el valor agregado que tenemos o que podemos aportar a los promotores al final es poder proporcionar un recorrido cliente, como he dicho antes, ¿no? B2B, B2C, o sea, al final es pensando en el comprador final, ¿no? Todas las herramientas que desarrollamos, una experiencia del cliente unificada, digital e inmersiva. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer un recorrido por lo que va a ser ese proyecto nuevo. Al final va a ser una venta de obra nueva que tiene una duración, pues a lo mejor de 2 años hasta que te van a entregar la llave, pues ese acompañamiento desde descubrir el entorno, las vistas, los servicios que va a tener esa promoción, hasta pasar, ver la promoción, ver el edificio, conocer sus zonas comunes, entrar dentro de la vivienda, descubrirla, que te guste, comprarla y luego personalizarla. Todo ese proceso desde el motor de búsqueda, ¿no? Que estamos apostando mucho ahora para poder ayudar a nuestros clientes también a convertir mejor sus leads, a generar un mejor engagement en sus páginas web y por lo tanto que el usuario pueda ser un poquito más autónomo a la hora de buscar toda la información y tenerla de inmediato, como lo tenemos con otros muchos sectores, ¿no? Que podemos comprar una pieza de ropa por internet y que no necesitamos absolutamente nada más porque tenemos toda la información. Pues este es el tipo de herramientas que nosotros desarrollamos para nuestros clientes. Pero sí que yo pongo siempre el foco en que nuestras herramientas están diseñadas para, uno, mejorar esa experiencia del cliente, pero dos, y para mí es fundamental, y muchas veces se nos olvida, dar herramientas útiles a los comerciales. O sea, los Claro. equipos comerciales han estado trabajando durante muchos años
con sistemas muy rudimentarios para vender las viviendas. Entonces, poder proporcionarles maquetas interactivas que tengan una gestión de stock, una visión de la disponibilidad de las viviendas en tiempo real, poder proporcionarles toda la información desde un mismo showroom sin tener que salir a buscar en diferentes pestañas. Y ya no te hablo de papeles, te hablo de pestañas. Tener todo ese discurso, todas esas herramientas que puedan estar sincronizadas con tu propio CRM, te ayuda a poder trabajar de una manera mucho más eficaz, optimizar tus procesos de venta y sobre todo tus costes también como empresa. Perfecto. Muchas gracias por la clarificación. Cuéntame un poco sobre la dinámica en España de los promotores. ¿Es lo mismo que en otros países, que yo soy un desarrollador y después contacto a promotores que intentan de vender? ¿Y cuál es la distinción entre promotores y agentes inmobiliarios o consultores inmobiliarios? Vale, los promotores en España son las personas, bueno, son las empresas, ¿no? Que al final desarrollan la promoción y generalmente cuando desarrollan la promoción también la comercializan. Hacen todo el proceso. El agente inmobiliario al final solo te vende la vivienda, ¿no? No hace parte de toda ese diseño de la promoción. Entonces, aclarando esto, sí que yo he notado diferencias a nivel de lo que es la promoción, o al menos en el momento en que los promotores tienen que contratar o empiezan sus campañas de marketing, viendo diferencias de países, ¿no? Por ejemplo, en Francia, que nosotros pues trabajamos allí. En España funciona de la siguiente manera. Tú inicias un proyecto y esto queda muy claro si lo ves con el proyecto de arquitectura. Hay tres tipos de proyecto de arquitectura. El anteproyecto, ¿vale? Que es un esbozo de lo que va a ser ese proyecto. El proyecto básico, que es cuando ya está más definido el proyecto, pero todavía puede sufrir modificaciones. Y el proyecto de ejecución, que es el proyecto final, aprobado, que se le va a dar al constructor y vas a construir sobre ese proyecto. Entonces, estos tres van a marcar también la línea de lo que hace el promotor. El promotor, para poder poner en marcha la venta de ese proyecto, lo que va a necesitar va a ser un suelo, que va a ser el primer paso, ¿no? Buscar un suelo donde pueda construir y buscar financiación, si no cuenta con financiación propia. Entonces, ahí se empieza una fase de precomercialización. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ir al banco y para obtener esa financiación necesitas un rango de reservas de entre el 40 y el 60%. Para que se entienda, ¿no? Es como si yo voy a comprarme una vivienda y a mí me piden aportar un 20%, ¿no? De esa hipoteca previamente. Pues a ellos les piden entre un 40 y un 60. Por lo tanto, ahí se inicia una fase de precomercialización donde muchos de ellos ya empiezan a invertir en herramientas que les ayude a hacer esas primeras reservas para poder presentarlas al banco, tener la financiación y desarrollar el proyecto. ¿Qué pasa? Que ese proyecto todavía está en un estado muy básico, en un anteproyecto, por ejemplo, porque es un esbozo. Una vez ellos consiguen la financiación, van a poder pasar ya a diseñar el proyecto en sí mismo y en paralelo obtener la licitación que te tiene que dar pues un ayuntamiento para poder tener ese permiso y construir. Por lo tanto, en el momento en que un promotor decide poner en marcha una promoción, se inician muchos procesos en paralelo y entre ellos es muy importante contar con herramientas de marketing, aunque no todos hacen la inversión en ese momento. Hay algunos que lanzan esa promoción para tener unas reservas con poquitas cosas y una vez ya lo tienen todo en regla, se va a empezar a construir, tienen todas las licencias y demás, empieza la verdadera comercialización y el tiempo de descuento, porque en el momento en que tú dejes de construir y sigas teniendo un punto de venta o necesites seguir comercializando porque no lo has vendido todo, te va a perjudicar porque tienes que pagar más. Por lo tanto, esos son los tiempos más o menos del proceso que tiene un promotor. No sé si en otros países funciona exactamente igual, pero en España se está manejando así actualmente. Y ahí también es tan importante tener esta lengua común, y yo siento que también ustedes tienen como una visión más grande
sobre la lengua común. De pronto yendo hacia, no sé, MLS o lo que sea, porque estoy hablando muchas veces con personas de los Estados Unidos hablando de, no sé, como una lengua común por todos los países, por todo el mundo. ¿Cuál es la visión de vosotros según el lenguaje común en términos técnicos? A ver, yo creo que para que tengamos un lenguaje común en términos técnicos, lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra digitalización. Por lo que te comentaba antes, porque hay gente que se piensa que es muy digital cuando tiene solo una página web. Luego también lo que tenemos que hacer es identificar qué partes del proceso van a tener mayor necesidad de digitalización. Yo lo entiendo como una pirámide donde vamos a tener tres vértices muy importantes. Por un lado va a estar el sector en sí mismo, el sector. Todos los actores que participan en el sector, desde un promotor, una comercializadora, una agencia inmobiliaria, un portal o una PropTech. Ahí tenemos que crear un ecosistema común, ¿vale? Y estar todos unidos en lo que queremos convertir el sector, en cómo tenemos que revolucionar o transformar ese sector. El siguiente vértice es la sociedad. Muchas veces subestimamos a la gente que compra. Nos pensamos que no digitalizamos más porque ellos no lo van a entender. Cuando yo lo que veo y lo que nosotros entendemos como empresas que es al revés. Ellos te están marcando el camino. Nosotros como sociedad estamos diciendo, yo estoy preparado, hago transacciones en el banco con el móvil, ya no voy al banco a que me hagan una transacción, la hago yo. Compro, hago la compra, me compro un coche, lo personalizo, compro ropa, incluso me la pruebo con realidad virtual. Entonces, la sociedad te marca, las nuevas generaciones marcan lo que es la digitalización también y las necesidades que tiene cualquier persona que va todo el día colgada a su móvil y que necesita información inmediata. Y el tercer vértice es la administración. Cómo los gobiernos van a regular todas estas nuevas tecnologías que están emergiendo ahora. Y esto sí que va a ser, lo he dejado en último lugar, pero para mí es fundamental. Eso va a marcar ese lenguaje común, porque necesitamos poder regular la tecnología. Ahora, como te decía al principio de nuestra conversación, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no tenemos una regulación clara de esa inteligencia artificial. No sabemos cómo la podemos aplicar, no sabemos cómo la podemos desarrollar. Entonces, necesitamos que estos tres vértices de esta pirámide o de este triángulo se comuniquen entre ellos. Y luego, si nos fijamos específicamente en el sector y en los promotores, lo que vamos a notar es que tenemos una gran variedad de promotores. Hay 10 que son muy grandes y que tienen un poder económico brutal para poder invertir en su propia tecnología o en otras tecnologías, y todos los demás van a rebufo de ellos sin tener esa capacidad de invertir en tecnología y cogiendo poquitos trocitos de lo que ellos consideran que les va a poder ayudar en ese momento. Entonces, vamos a tener, y ya se está notando, ¿no? La semana pasada estuve en SIMA, bueno, la principal feria inmobiliaria de España, en Madrid. Ostras, ves una gran diferencia entre lo que pueden hacer las grandes y con lo que pueden trabajar las pequeñas. Por lo tanto, para trabajar también ese lenguaje común, debemos, eso yo creo que lo tenemos que hacer nosotros como la parte PropTech, ¿eh? Que es poder proporcionar todos esos servicios que ellos, que las pequeñas y medianas no van a tener la capacidad de desarrollar dentro de las propias compañías para poder proporcionar un lenguaje más equilibrado. Ya no te digo común, pero equilibrado sí. Hablando un poco de la compañía de Habiteo, Country Manager es como más o menos estás actuando como CEO, como gerente general o gerencia general, desde mi conocimiento normalmente. Sabiendo esto, me interesa los retos, especialmente principales.
y cómo ustedes han logrado hablar o entender los clientes, hablar con el idioma de los clientes y también estar exitoso. Porque pregunto, porque también mencionaste la selva, los PropTechs, con todas las compañías que están luchando, Ujú. intentando, y cada uno tiene como su solución perfecta y lo que sea, y al fin es tan, tan difícil no solamente convencer a los clientes potenciales, pero también asegurar que ellos entiendan de lo que estás hablando y qué valor agregado estás proponiendo. Entonces, ¿cómo ha sido como la clave del éxito? Mi pregunta en unas palabras, para estar donde están ahora. Y yo creo que la clave del éxito es no ser un vendedor, es ser un asesor, es ser un experto en lo que tú haces y en lo que puedes ofrecer y no intentar vender por vender, sino entender cuáles son las necesidades reales en ese momento de ese promotor, intentar adaptarte a ellas y sobre todo proporcionar desde tu experiencia y tu conocimiento en el área, en este caso en todo lo que es digitalización o herramientas 3D, herramientas virtuales, poder proporcionar ese asesoramiento a nuestros clientes. Y yo creo que la clave del éxito de Aviteo ha sido ese, justamente entenderlos, intentarnos adaptar, crecer con ellos e intentar usar el mismo idioma que ellos y sobre todo hacer un trabajo muy importante de educación y pedagogía, porque volvemos al punto de antes de la gente se piensa que digitalizar es. Hay un trabajo detrás muy importante del equipo que tenemos de poder ya no convencer, sino enseñar que aunque tú hayas vendido así toda la vida y te ha funcionado, la vida misma, la sociedad misma cambia y se transforma. Y que si tú no te transformas con ella, es que te vas a quedar atrás. Entonces, nosotros nos mantenemos en una posición de expertos y asesores para nuestros clientes. Y yo creo que esa es la clave del éxito. Y en cuanto a las demás PropTechs, claro, hay que entender que de esas 870 PropTechs que tenemos actualmente en el país, cada una se dedica a una cosa distinta. Claro, nosotros estamos muy enfocados en la experiencia del cliente, en ese proceso de compra, pero hay algunos pues, que te ayudan a invertir mejor, a realizar transacciones, firmas digitales, claro, cualquier tecnología aplicada a la promoción inmobiliaria, o sea, al sector inmobiliario, es considerado una PropTech. Entonces, yo creo que en el terreno que a nosotros nos ocupa, que al final, pues los competidores que tenemos están también diseñando sus propios CRMs o sus propias herramientas para poder trabajar con los promotores inmobiliarios, yo creo que aquí es escucharles también. A mí me gusta mucho hablar con nuestros competidores, de entender qué hacen y ver cómo podemos unir sinergias, ¿no? Entender que no somos, ostras, pues que no es una selva, ¿no? Que tenemos que trabajar todos juntos para un fin común y que hasta donde no llegue uno, pues tiene que llegar el otro. Y al final en Hábito también lo que hemos hecho es diseñar nuestra propia tecnología, intentar ser independientes y poder trabajar no solo con un pequeño estudio en el que podamos tener pocos clientes, sino industrializar esta parte para poder alcanzar no solo más clientes, sino que el mismo cliente, si trabaja con varios proyectos en paralelo, los podamos trabajar en paralelo, ¿no? Esa industrialización del proceso también ha sido muy importante para poder desarrollarnos como empresa. Y un apunte más. En 2022 nosotros fuimos comprados por BNC, que es el tercer portal inmobiliario más importante de Francia, y esto nos ha dado otra perspectiva diferente también, porque ya no solo hacemos herramientas, sino que ahora podemos centrarnos también en otras herramientas que puedan necesitar agencias inmobiliarias o portales inmobiliarios en España o en otros países, ¿no? Ese inicio desde el motor de la búsqueda
de los propios usuarios. Por lo tanto, unir esas fuerzas nos ha dado pues, aire fresco y poder diseñar otras muchas soluciones y pensar un poquito más allá desde muchas vertientes del propio sector. Entiendo, y eso obviamente también ayuda en pues tener más exposición y también obtener más conocimiento. Am, Hablando de esto también de BNC, ustedes, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ustedes han obtenido inversiones de venture capital o algo así para durante los primeros pasos? ¿O se han enfocado en hacer bootstrapping todo esto hasta, no sé, estaban rendimiento o estaban rendiendo bien? ¿Cómo les fue también como hasta ahora? La verdad es que la absorción de BNC, eh, que BNC absorbiera a Viteo, fue producto de una casualidad, ¿no? Sí que es verdad que se estaba buscando una ronda de financiación y BNC BNC como portal nace más o menos a la par el mismo año que Aviteo. Bueno, hubo conversaciones, se vio la posibilidad no solo de obtener financiación, sino de generar sinergias y de dar un paso más allá. Al final, Aviteo era la parte tech de una empresa que podía ser muy grande. Entonces, la absorción proporcionó a Bien y sí pues poder destacarse todavía más como portal inmobiliario porque, ostras, tenía su parte de desarrollo tecnológico ya integrado. Entonces, ha funcionado muy bien. En España, claro, la posición es un poco distinta porque Bien y sí no está integrado como portal inmobiliario en España, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es seguir potenciando nuestra parte tecnológica y de desarrollo de herramientas y a la vez intentar hablar con los principales portales inmobiliarios aquí en España para poder replicar el modelo que estamos llevando a cabo en Bien y sí, sin que Bien y sí se acabe de establecer aquí, pero poder replicarlo junto a ellos a través de partnerships. Para mí es muy interesante esta fórmula, buscar salida a esta fórmula, porque creo que todavía podemos generar una alianza bastante más grande con un conocimiento muchísimo mayor de ambos mercados. Absolutamente. Muchas gracias y muy interesante. Oye, Carla, yo sé que tu tiempo está limitado. Me complace mucho haber hablado contigo. Está genial lo que nos estás contando sobre también cómo pues, el proyecto de la tecnología, también pues, la compañía y la solución. Me Ujú. parece bastante enorme lo que están como haciendo. Una última pregunta. Hay, ¿Cómo ves ahora el mercado de PropTech en España por allí? Como también sabiendo que tú tienes mucho conocimiento, estás muy expuesta a toda la industria y también pues, tu opinión personal. ¿A dónde vamos durante los primeros o próximos años en términos de tecnología? Bueno, ¿cómo lo veo? Un poco saturado. Porque ya te digo, hemos pasado en 5 años de tener 50 PropTechs a tener 870. Y es saturado, pero es bonito también, ¿no? Porque el mercado nos está ofreciendo muchísimas oportunidades, también muchos retos y desafíos, pero un montón de oportunidades para crecer. Yo voy a volver al dato que te he dado al empezar. 4,6 sobre 10 de madurez digital. O sea, imagínate todo lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar el mercado en los próximos años. Em, sí que estamos notando que hay aquí un punto importante dentro del real estate español y es que hay mucha demanda, pero hay poca oferta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder solucionar esto? El parque inmobiliario español es muy antiguo, se necesita mucha reforma, mucha rehabilitación, se tienen que hacer muchos cambios para poder adaptarnos pues a la eficiencia energética, por ejemplo, que necesitamos hoy en día. Entonces,
si vemos esta parte, vemos que hay mucha demanda, también mucha demanda de inversor extranjero, ¿no? Que se está fijando mucho en nuestro país para poder venir a invertir y también en las necesidades de la sociedad, pues vamos a ver que tenemos un sector muy dinámico en el que se va a seguir construyendo bastante, en el que vamos a seguir pudiendo invertir cada vez más en tecnología y en el que claramente se van a abrir un montón de portales y de oportunidades para que todos podamos trabajar. Pero insisto en que todo esto puede ser muy efímero si no, si no apostamos todos por ese lenguaje común que hablábamos al principio. Porque al final las PropTechs y más cuando son startups, ¿no? Pues muchas nacen, tienen ese pequeño boom y mueren, ¿no? Tenemos que ver de qué manera podemos generar sinergias incluso entre nosotras, porque la idea es poder transformar el sector y convertirlo en uno de los sectores más digitales, ¿no? Como ya sucede en otros países. Hacerlo aquí en Europa, tanto Francia como España, estamos en el top 3 de inversión en PropTechs, junto a Reino Unido, sería el tercero. Entonces, tenemos que seguir apostando por esa vía, pero tenemos que no volvernos locos y saber muy bien qué teclas estamos tocando, en qué queremos invertir y qué es lo más útil. No todas las tecnologías son útiles para hacer una venta inmobiliaria o no todas las tecnologías son útiles para optimizar procesos. ¿Qué queremos optimizar? Procesos dentro de nuestra propia empresa, mejorar la experiencia de nuestros clientes, reducir costes. Hay que detectar las necesidades, trabajar en ellas y yo creo que hay espacio para todos, pero es verdad que muchas veces pues ves, ¿no? Que te sacan una nueva tecnología y es algo que puede ser útil, pero que igual es un gasto añadido cuando lo puedes hacer a través de otra herramienta un poquito más potente. No sé si me explico, ¿eh? Pero bueno, yo veo Absolutamente. que el mercado es dinámico y eso es lo más importante. Porque hay retos y desafíos, muchos, pero oportunidades hay muchas más. La digitalización es, ya no es ni que sea una necesidad, es que está intrínseca hoy en nuestra sociedad. Por lo tanto, si no apuestas por ella, estás fuera directamente. Perfecto. Me parece genial. Y también yo siempre lo reduzco, no sé, después de muchos años en el sector, pienso como hay dos necesidades principales de los agentes: es vender más y reducir el tiempo de los procesos. Y me Ujú. parece que ustedes están cubriendo los dos bien. Y esto es, y no hacer, no sé, no hacerlo más complicado. Y también, pues el día tiene 24 horas, Ujú. entonces solamente se puede enfocar en unas cosas que sí funcionan y Mm. también que sí piensas o sientes que te da como rendimiento. Mm. Carla, Yo hay un punto, ah, discúlpame, hay un no, punto aquí muy importante. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado ahora una herramienta, se llama Neomap, con el que queremos hacer justo lo que acabas de decir. O sea, si ya nuestras herramientas en sí están pensadas para reducir esos tiempos y mejorar los procesos, Neomap está pensada para que te llegue el lead con la madurez suficiente para saber que es un lead cualificado, para que ese lead tenga la información suficiente para que lo puedas convertir fácilmente, ¿no? Y que tenga esa persona una independencia a la hora de tomar sus propias decisiones desde casa. Y creo que eso es que es básico para cualquier agente o promotor o comercializador que quiera vender inmuebles. perfecto, listo. Carla, muchas gracias. Yo dejo los datos de contacto en las notas y mando pues un abrazo para Barcelona. Pues muchísimas gracias igualmente por darme voz Chao, y chao. espacio. Chao, muchas Gracias. Chao, gracias. chao. Este video está presentado por Locasa. Nuestra herramienta transforma a agentes inmobiliarios locales en agentes inmobiliarios globales. Cree su propio perfil de forma gratuita y esté contactado por inversores internacionales. Regístrese con el enlace en la descripción.